les había dicho, ahora vamos a hablar a través del Zoom con el señor Alberto Menacho. Él es productor artístico, trae bandas de rock, pero también ha traído hace poco, ha facilitado en todo caso la llegada de la ópera, y con él queríamos hablar sobre este tema. Si la ópera, que es este género musical que a veces nosotros relacionamos con ciertas élites académicas, le gusta a los peruanos, porque se puso hace unas semanas Turandot, que es una obra importante, interesante, de Giacomo Puccini, y hizo venta total. En esos días ya no se podía encontrar más entradas. Vamos a hablar al respecto con él. Entonces, buenas noches, bienvenido, señor Alberto Menacho, a este espacio. Buenas noches, ¿cómo están? Encantado de estar acá. ¿Es correcto decir que la ópera es un género elitista en el Perú, o esto está cambiando? Mira, yo creo que la ópera, como todas las artes, es para nada elitista, ¿no? Yo creo que justamente el arte es para todo el mundo y todo el mundo tiene que tener acceso al arte. En el caso de la ópera, bueno, tenemos evidentemente en el Perú, tenemos una tradición de grandes, sobre todo grandes tenores, ¿no? Tenemos a Luis Alba, por ejemplo, de hace algunos años, el siglo pasado, y tenemos evidentemente a Juan Diego Flores ahora. Entonces, yo creo que el Perú tiene una gran afición al canto y a la ópera. Es cierto de que la ópera pertenece evidentemente, lo que se conoce, entre comillas, como la música clásica. Y de hecho hay una idea preconcebida que esto es elitista, porque yo creo que desgraciadamente pues no hay mucha difusión en el Perú sobre este género. Pero yo creo que eso está cambiando, y yo creo que, como tú bien dices, lo hemos podido ver en Turandot estas semanas pasadas, ¿no? Que ha estado sold out. Nosotros tuvimos la suerte de traer a una gran soprano también hace una semana y media más o menos, era Hye Sang Park, que es una surcoreana que está triunfando de una manera apabullante en todo el mundo, ¿no? Y tuvimos un público bastante nutrido, ¿no? Entonces creo que sí está cambiando, como dices tú, ¿no? O sea, está cambiando bastante. Claro, y eso implica seguramente que hay mayor difusión. Por ejemplo, las personas, si bien es cierto, había gente que le gusta esto y se informa, ¿cómo llega a tener acceso a estas temporadas tan cortitas, que en verdad pues son casi un privilegio tenerlas en el Perú? ¿Hay mucha difusión de esto? Por ejemplo, cuando usted trae aquí a este tipo de artistas, ¿cómo se hace la divulgación? Bueno, justamente ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? O sea, no hay muchos sitios para promover eso. Lo hacemos a través de las redes últimamente, pero tiene que haber un cambio en ese sentido, ¿no? O sea, justamente la prensa, me parece excelente de que estemos hablando de esto en tu programa, pero hay mucha gente desabastecida de información que le gustaría ir y al final no se entera. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? O sea, si hubiera más difusión, hubiera más gente yendo y podríamos traer a los artistas por más tiempo, ¿no? Claro. Haciendo un paralelismo con el rock, el Perú recién el año pasado hemos tenido bandas que han tocado en Perú más de un día, ¿no? O sea, por 2 días. Como fue el caso de Coldplay y el caso de Romeo Santos, me parece que tuvo como cuatro fechas en Lima, ¿no? Eso nunca ha pasado antes. Entonces está cambiando, la gente está yendo más a conciertos, hay más interés. Pero en la música clásica sí sería maravilloso tener más canales de difusión, ¿no es cierto? Ujú. Claro, porque además, un poco para apoyar la idea de que en verdad el consumo de este tipo de música no es elitista y que hay mucha gente en el Perú que aprecia, es que el Perú es un país eminentemente musical, ¿no es cierto? En las regiones tenemos expresiones musicales que en verdad tienen sofisticación, se tocan instrumentos como el arpa, el violín, el saxo, que son instrumentos que están muy vinculados a la música, digamos, clásica, de este tipo, ¿no? O sea, no sé si eso nos puede dar pie a decir que sí hay apreciación musical de este tipo de géneros. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, nosotros traemos música clásica al Perú hace ya varios años, ¿no? Desde el 2004, me parece. Y sí recibimos, ha ido arriba de 100 conciertos, ¿no? O sea, y hemos oído gente, vamos
vamos a ver, hemos traído a gente maravillosa, como te digo, son 100 conciertos, un montón. Claro. Hemos ido desde la orquesta de Londres hasta Yo-Yo Ma, hasta Baryshnikov, el bailarín, en fin, creo que hemos llegado a todas las grandes estrellas que hay. Y estrellas jóvenes, en fin, muchísima gente. Y hemos tenido mails felicitándonos, en fin, comentándonos de los conciertos de Lima, pero del interior del país, no solo de sitios que de alguna manera les presupones un nivel cultural X, ¿no? Como puede ser Cusco, Arequipa, Trujillo, pero de Cajamarca, de Huancavelica, de Puno, de todo el Perú. Entonces te das cuenta que hay un interés, y lo que tú dices es muy cierto. El Perú musical Ancestralmente. desde hace muchísimos años, ¿no? Así es. Exactamente. Y aquí tal vez, Entonces, y si me permite, aquí tal vez no sé cuál sería la fórmula, pero no es que uno aprende a apreciar la música porque tiene previamente el conocimiento, sino que la aprecia cuando se enfrenta a ella. Y tal vez justamente lo que hay que hacer es más difusión de este tipo de géneros, ¿no? Como digo, que deben ser valorados en todo caso, porque si hay estos instrumentos sofisticados, definitivamente también hay población que está preparada para apreciarlos, ¿no? pero totalmente de acuerdo, pero tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, ¿cuántas radios de música clásica tenemos en el Perú? Una, la Radio Filarmonía. Y de ahí no tenemos más. Cuando nosotros tenemos a alguien como era Hiesan Park, nos es difícil hablar con los medios y que la quieran, digamos, promover, etcétera, etcétera, ¿no? Pero viene mañana, pues, no sé, Taylor Swift y todos los medios están atrás de uno tratando de agarrar al artista, ¿no? Entonces sí sería, necesitamos ese equilibrio, esa ayuda. Nosotros los promotores hacemos lo imposible para mantener esto y que la gente vaya y que pueda acceder a artistas de ese nivel, pero tiene que ser un esfuerzo poco en común, ¿no? Entonces, la ópera no ¿Aló? es en sí mismo un género elitista en el Perú. Podríamos decir que también podría llegar a masificarse. Bueno, de hecho, lo hemos visto en esta última temporada que ha sido tan exitosa, ¿no? La de Turandot. ¿Se podría explicar un poco así esta situación tan particular? Pero por supuesto que sí. O sea, la música per se es lo opuesto del elitismo. O sea, todas las artes Interesante. son una expresión de una problemática, un pensamiento colectivo en un momento dado, ¿no? Es lo más colectivo, lo más grupal que puede haber. O sea, el teatro en Inglaterra, en la época de Shakespeare, es decir, las calles, Ajá. ¿no? Entonces, yo creo que dista mucho de ser elitista. Lo que pasa es que se ha llevado a ello porque los teatros, digamos, están en locales, digamos, a veces hay un difícil acceso, la gente no se entera Así es. de que hay estos eventos, como regresamos por la comunicación. En fin, hay muchos elementos que lo han convertido de esa manera, pero no es así, no debería ser así. Creo que Turatot lo ha demostrado, ¿no? O sea, el concierto que tuvimos de Era San Park, como te digo, el público, teníamos entradas bastante accesibles. El público era de todos lados y de todas las edades. Entonces hay una idea preconcebida de esto, pero creo que ya es hora que la rompamos, ¿no? Exactamente. ¿Y hay alguna forma de saber cuáles son los próximos, las próximas visitas de este tipo de géneros? ¿Dónde podríamos informarnos? En fin, no sé si usted nos puede dar alguna información adicional. Bueno, en nuestras redes de todas maneras, y de hecho ya está en el aire, estamos trayendo el 19 de junio, estamos haciendo una presentación muy emotiva. Se llama Querido Luciano, querida Montserrat. Viene la hija, Montserrat Caballé fue una de las Así es. grandes sopranos del siglo pasado, y Luciano Pavarotti, evidentemente, fue uno de los grandes tenores del siglo pasado. Viene la hija de Montserrat Caballé y la sobrina nieta de Pavarotti Oh, para cantar acompañadas de un tenor y de un pianista para hacer una celebración de estas grandes leyendas. Y van a cantar todas las arias que tanto Montserrat como Luciano hicieron famosas, ¿no? qué Eso es maravilla. el 19 de junio de este mes, es en el Teatro Santa Úrsula. ¿Y solamente habrá una fecha? Qué pena. ¿Perdón?
¿Cuántas fechas habrán? Perdón. Una, una. Ah, Pero claro, o sea, es una situación de oferta o demanda, ¿no? Si eso estuviera ya lleno, yo inmediatamente pediría otra fecha y solamente se quedarían y la llenarían, ¿me entiendes? La llenaríamos, es un tema de oferta y demanda, ¿no? ojalá, ojalá que... Pero de nada me sirve, Sí, 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 no, sí. te decía que de nada me sirve traer pues tres fechas cuando tienes un poco de, no dificultad, pero de lentitud en llenar una, ¿no? Ujú, exactamente. Además, Montserrat Caballé no solamente era elitista para la gente que le gustaba la ópera, sino que en un momento popularizó canciones con Freddie, ¿no? Para los que les gusta el rock. Entonces es un personaje importante y ahora que venga alguien vinculado familiarmente va a ser todo un suceso, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, además, grabó un disco con Freddie Mercury. Así es, grabó un disco. Y vienen Ujú, nada más y nada menos que su hija, que se llama qué Montserrat bárbaro. Martí Caballé, y es una soprano muy reconocida, ¿no? Ujú, Y viene a cantar, como te digo, hace a celebrar a su madre, ¿no? qué A maravilla. todas las áreas que hicieron famosas tanto Luciano como Montserrat. Ujú, estupendo. Ojalá que en verdad podamos disfrutar de esto en más temporadas o más fechas, porque en verdad una sola es muy poco. Y seguramente ahora los que nos van a ver van a estar muy atentos y seguramente se va a llenar y vamos a tener que echar en menos una segunda fecha. Ojalá, ojalá, Así que nada bueno. más quisiera yo. Muchísimas gracias entonces por este diálogo, señor Alberto Menacho. En verdad esperamos que sea habitual y que hablemos también de otros géneros que usted suele traer también aquí, del rock, eso es música un poco más, digamos, más popular, pero estos también son importantes porque, como hemos dicho, en el Perú hay una tradición musical que seguramente se activa cuando viene una oferta de este tipo. Te agradezco muchísimo por tu entrevista y estoy absolutamente de acuerdo contigo. A tus órdenes cuando quieras. Estupendo. Muchísimas gracias entonces. Adiós, buenas noches. Buenas noches.